Bien, recuérdense que estábamos antes del predicador invitado que tuvimos la semana pasada, que nos trajo un excelente mensaje, que está online, está en el chat, está en Facebook. Habíamos entrado en un tema interesante. Estamos queriendo, hermanos, despertar en ti, estimular en ti un deseo evangelístico, un denuedo evangelístico. Queremos poner, si se quiere, una carga en ti de que tienes que predicar el evangelio, de que tienes que hablarle de Jesús a otros. Y nos estamos basando en el texto de 1 Corintios 1, versículos del 17 al 18. 1 Corintios 1, del 17 al 18. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y recuerden que había puesto como título a este mensaje: ¿a qué te mandó Jesús? Este es ¿a qué te mandó Jesús? Segunda parte. Porque cuando nosotros hablamos del evangelismo, aunque eso se repite tanto en la iglesia que a veces pierde realmente el gancho, pierde lo como dicen en inglés, el punch. Eso es una de las cosas, o es la cosa más esencial, más importante a lo que Cristo nos ha mandado. Eso nos define, eso nos identifica, eso nos da identidad. Nosotros somos mensajeros del evangelio, somos predicadores de la palabra. A eso nos mandó Jesús. Y veíamos en este texto cómo Pablo, ante una especie de ambigüedad de que, bueno, si bautizamos o un exceso de énfasis en el problema del bautismo, Pablo como que corta por lo sano y dice: a mí Cristo no me mandó a bautizar. ¿Ok? Es lo que dice el texto. Pues no me mandó Dios a bautizar, sino que me mandó el Señor a predicar el evangelio. Entonces, ¿a qué te mandó Cristo a ti? ¿A qué nos mandó Cristo Jesús a cada uno de nosotros? Y el problema aquí es poner el énfasis en otras cosas que pueden ser importantes, pero no son las más importantes. Y el llamado es a observar esto que nosotros llamamos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, a observarlas, a revisarlas y entender o comprender o analizar a qué nos mandó realmente Jesús. Porque es probable que estemos haciendo cosas que Cristo no nos mandó a hacer. Y las disfrazamos de espiritualidad y bueno, es que esto es necesario y esto yo lo tengo que hacer. Y a lo mejor tú y yo somos muy activos en muchas cosas, pero no predicamos el evangelio. Y perdemos una esencia como cristianos. Perdemos una autenticidad como cristianos cuando callamos el evangelio y no predicamos y no testificamos de Cristo. ¿Ven? Entonces, si nosotros no, fíjate, te lo voy a poner en estos términos. Si nosotros no hiciéramos absolutamente nada más que predicar el evangelio, bien hacemos. Porque eso es lo más importante. Estaba, queridos hermanos, ya lo dije, pero voy a repetirlo porque algunos no estaban aquí. Estaba en la mente de Cristo antes de ascender. Fue lo que le dejó a los discípulos antes de ascender. Pudiéramos decirlo, bueno, la Biblia no lo expresa así, pero pudiéramos nosotros entender que era su preocupación antes de ascender, que nosotros saliéramos por ese mundo a predicar el evangelio. Fue lo último que nos dejó. Pudo hablarnos de otras cosas, pero escogió dejarnos eso. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio, a hacer discípulos a cada criatura. Y bueno, ya una vez hechos discípulos podemos bautizar, etc. No es que el bautismo es malo, nadie vaya. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que para él no es esencial. Es lo que Pablo está diciendo, no es que el bautismo sea malo, sino que él está diciendo: a mí Dios no me mandó a bautizar, a mí Dios me mandó a predicar el evangelio. Y una vez predicado el evangelio, entonces, si es necesario, bautizamos. Yo decía, hay gente que no se puede bautizar porque hay gente que le va a llegar el evangelio en el lecho de muerte y no va a haber tiempo de bautizarlo. De hecho, ya ocurrió con el ladrón en la cruz. No hubo bautismo para el ladrón en la cruz. ¿Qué se le dio al ladrón en la cruz? Lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Cristo Jesús. Eso es lo esencial. Yo siempre digo, cuando uno está en emergencia, lo esencial surge rápido. No hay ni que buscarlo. Enseguida sale lo que es más importante.
lo que es la prioridad. Pues yo quiero que tú veas a cada persona que está allá afuera como en emergencia espiritual y necesita urgentemente que tú y yo le prediquemos el evangelio. Dejemos ya de andar por las ramas y de estar hablando de otras cosas y meterle psicología y meterle... No, hablemosle de Cristo. Predicar el evangelio, queridos hermanos, no es una sugerencia. Por eso hablo de lo esencial y ojalá que logre transmitir eso. No es una sugerencia, es un mandamiento. Jesús no es tu jefe. No cantamos ese coro, en mi vida el capitán es Cristo. No decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. Le atribuimos al Señor cualidades de jefatura sobre nosotros. Y los jefes que hacen, dan órdenes, mandan, ¿ven? Comisionan, envían. Entonces, si Cristo es nuestro jefe, predicar el evangelio es un mandamiento, no es una sugerencia. Es el más grande mandamiento que nos ha dado. Dice Marcos 16:15, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa palabra allí está imperativamente, vayan, como el que manda, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo tipo de personas. Puedo estar hablando una hora aquí sobre qué significa a todo tipo de criatura. Creo que el Señor está queriendo evitar que clasifiquemos a quién le predicamos y a quién no le predicamos. Es a toda criatura. Amén. Porque a veces nosotros tenemos una especie de evangelismo selectivo de que a este sí, a este no, a este le predico, a este no le predico. No, este momento no es acorde, este momento sí es acorde. Y la Biblia dice predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahorita nos reíamos con la broma de la hermana, pero es que tú te cruzas con una persona y tú no sabes si realmente tienes tiempo para predicarle el evangelio. Como decía, hace poco oía yo a un ministro diciendo, ¿quién te ha garantizado a ti los próximos 5 años? ¿Quién te ha garantizado a ti la próxima semana? Entonces necesitamos, hermano, entender que cada persona, cada criatura con la que nosotros interactuamos todos los días, es parte de este mandamiento, es parte de las criaturas a las que estamos o a las que se nos ha ordenado predicar el evangelio. A veces yo me maravillo, y yo creo que eso es lo que Pablo está queriendo evitar. A veces nos maravillamos de la cantidad de cosas no necesarias que nosotros llamamos cristianismo. Y a veces nos juzgamos unos a otros, no, porque usted no hace esto, y porque aquel no hace lo otro, y porque aquel no hace lo demás allá. Y entonces hay que a veces ponerse como Pablo y decir, a mí no me mandó Dios ni a esto, ni a aquello, ni al más allá. A mí me mandó Dios a predicar el evangelio. Amén. Siempre he dicho esto, aquí lo he dicho varias veces. Es un ejercicio que he hecho por ahí en las iglesias y lo he dejado de hacer porque puede ser motivo de vergüenza. Pero hubo un tiempo en que yo decía, yo quisiera que todos los que están aquí me levanten la mano. No lo voy a hacer, solamente escuchen el ejemplo. Pero he dicho en lugares, yo quisiera que los que están aquí, de todos los que están aquí, me levanten las manos, aquellos que saben que hay alguna persona en algún lugar de este planeta que es cristiano hoy en día porque él le predicó el evangelio. Porque tú le predicaste el evangelio. Y a veces hay un silencio tremendo, porque si hiciéramos ese ejercicio, si nos sentáramos ahora en nuestra casa, en un lugar quieto y pensáramos, ¿quién en algún lugar de este planeta, en alguna iglesia anda por ahí y es cristiano porque yo le prediqué el evangelio? A veces es triste la verdad que hay detrás de eso. Porque a veces detrás de eso hay un montón de años de andar por las ramas, evitando hacer lo esencial. ¿Que no tenemos oportunidades? Claro que sí. Todos nosotros trabajamos con alguien. Todos nosotros nos reunimos con alguien, comemos con alguien, tenemos a alguien en la familia que no es cristiano. Todos nosotros conocemos extraños, interactuamos con extraños. Todos nosotros tenemos
un panorama de inconversos rodeándonos y de no cristianos. Amén. Y las iglesias no crecen por eso. Las iglesias no crecen no porque no se hace el espectáculo correcto, no se pone el show correcto de Hollywood para que la gente venga. Ese tipo de gente no cuadra. La gente que viene atraída por el show de la iglesia no cuadra, porque al final el interés de Dios no es que la gente vaya a mi show. El interés de Dios es que la gente entre al reino de los cielos. El interés de Dios no es entretener a la gente, que la gente se siente bien, si se sienta bien y después salga y su vida siga igual. Porque al final el evangelio es para la gloria de Dios, no de los hombres, no del pastor, no de una congregación. Y es que algún día todas esas cosas van a terminar, queridos hermanos, pasarán. Amén. Pasarán los shows, pasarán las grandes tecnologías, todo eso va a pasar. Pero nos vamos a quedar con quien realmente puso su fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que va a quedar al final. Los tiempos pasan. Hay iglesias que en una época fueron muy gloriosas y después decaen. Y hay otras que no fueron nada y después surgen. Los tiempos pasan. ¿Cuántas historias aún de grandezas y de muchas personas hay aquí mismo en esta congregación? Historias de 300 miembros del pasado, pero eso pasó. Y lo que mantiene viva o lo que mantiene esa recuperación espiritual de una congregación es el evangelismo, es la predicación, la agresividad evangélica de sus miembros. ¿Tú quieres ver una iglesia que crece? Que sus miembros sean agresivamente evangélicos. Porque son como si tú soltaras una manada de leones buscando presas. Alguna va a caer. Y el evangelismo es así. El evangelismo a veces es fracaso. Un éxito no es de toda la fe. La Biblia lo dice. Es más, la Biblia nos aclara que muchos son los que se pierden y pocos son los que encuentran esa puerta estrecha, ¿no verdad? Amén. Pero aún así está puesto sobre nosotros la responsabilidad de ir a buscar los de la puerta estrecha. Amén. Amén. Hablar de Cristo transforma a las personas, dice Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese es el punto exacto, el punto de cocción óptimo en que el mensaje de salvación lleva a una persona. Cuando la persona abre su corazón y se pone a tu disposición para que tú le digas qué es lo que tiene que hacer. Es un punto de docilidad, de vulnerabilidad en la persona, al cual el Espíritu Santo lo lleva a través del Evangelio, a través de conversar con él, a través de bombardearlo, de machacarlo con la verdad de la Escritura. Hasta no todos dicen así, no todos van a decir como, hey, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero de alguna manera se ponen a disposición tuya y como una oveja listo para ser guiada a Jesucristo. Pero eso se logra a través del Evangelio. Eso es evangelismo, eso es una experiencia. Eso no viene por obra, por arte de magia. Eso no viene así. Amén. Amén. Dice, predicando el Evangelio salvamos vida. Y esto ya lo había dicho, por eso estoy rápido aquí. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y estas son cuestiones, hermanos, del reino de los cielos, importantísimas. Eso va más allá de un show, de entretener a la gente, etc. Ese texto habla, lo voy a repetir, de que el que oye mi palabra, ¿y cómo la va a oír? Porque alguien se la va a predicar, ¿verdad? Y cree el que me envió, cree en Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Eso se produce en el corazón de las personas a través de nuestra predicación, de nuestro evangelismo. Y no hay nada, mis queridos hermanos, más importante que eso. Pablo lo entendió. No hay nada más importante
que sacaron a gente del infierno, y leíamos el versículo al principio del culto de Judas 26, sacaron a las personas del infierno, de la condenación, de la mismísima ira de Dios, y ponerlo en la vida eterna, en la eterna comunión con Dios para siempre. Eso es lo que se llama salvación. Amén. Y ese tránsito, hermano, solamente se hace a través de la predicación. Y los únicos aquí en esta tierra que están autorizados, capacitados y comisionados para predicar el evangelio somos tú y yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es que tan importante es lo que estamos hablando. Somos portadores, queridos hermanos, de algo maravilloso y trascendental. Es todo un acontecimiento en el reino de los cielos. Es todo un acontecimiento para la vida de la persona no creyente o no cristiana o inconversa, cuando, entendiendo el mensaje de salvación, acepta a Cristo como Salvador. Es algo trascendente, es algo maravilloso. Amén. Imagínate que por lo pronto le transforma su vida aquí en la tierra. ¿Te parece que no? A lo mejor no le das esa importancia. A lo mejor no te interesa eso porque la persona es tan mala, tan insoportable y tan irresistible que eso no te interesa. Pero la verdad es que con el evangelio lo primero que logramos es un mejoramiento de la vida aquí en la tierra de la persona. Amén. Un mejoramiento moral, un mejoramiento emocional, un mejoramiento incluso material. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, no es solo, ya les digo ahorita que lo más importante es meterlo en el reino de los cielos, eso es lo más trascendental, salvarle el alma, librarlo de la ira de Dios, librarlo del castigo eterno, eso es lo más trascendente. Pero también lo que le aportas para su vida aquí en la tierra. Amén. 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 Mire, predicar el evangelio muestra lo que no se veía. Miren por qué tenemos que predicar el evangelio. Y a veces batallamos con la gente porque no entienden. Pero es que eso mismo que no entienden es lo que en algún momento, por obra del Espíritu Santo, produce en ellos la luz. Por eso no puede cansarse. Porque esa transformación de ser un ciego a uno que ve es una obra del Espíritu Santo. Pero que viene a través de la predicación del evangelio. El Espíritu Santo sabe cuándo es el punto óptimo de que la persona sea alumbrada. Y algunos no lo van a hacer, sigue con el otro, pero por eso hay que estar predicando. Porque uno no sabe esa semilla, no me hagan hablar del sembrador otra vez, pero uno no sabe esa semilla en qué tipo de tierra cae. Pero cuando cae en la buena, produce. Por eso uno tiene que estarlo dispersando por todos lugares. Mire, el Salmo 119:30 dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La predicación del evangelio es como cuando uno empieza a predicar el evangelio a la gente, es como si una persona estuviera envuelto en una maleza oscura y tupida, y tú con la palabra vas dándole machetazo a esa maleza, y le vas dando machetazo a esa maleza, y le vas dando machetazo a esa maleza, hasta que de momento el machete corta lo último de ese follaje y un claro aparece. Amén. Amén. Y un claro aparece, y entonces el que está del otro lado puede ver. Pero a veces esa maleza hay que empezar poco a poco a irla cortando hasta que uno pueda abrirse paso. Uno no, el Espíritu Santo vaya con la palabra cortando maleza, quitando follaje, y el claro aparezca en la mente y en el corazón de la persona. Amén. 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 La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Fíjense que hay un problema donde tú piensas que una persona inteligente, muy brillante, le es difícil entender el evangelio, ¿no? Y uno dice, ay, este tiene 4 doctorados y el evangelio a veces parece tan simple, tan primitivo, que me va a dar un brochazo de primera. Sin embargo, hay otro temor, y es con el excesivamente bruto. Con el excesivamente simple, dice la Escritura que aún el simple va a entender. Amén. 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 Aún la persona. La palabra de Dios es para todo el mundo. Es un todoterreno que camina en cualquier geografía del corazón humano. Amén. Amén.
alimenta otra esfera de la vida. Dice Lucas 4:4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y no me quiero extender porque ya le dije algo de eso, de que la palabra provee un tipo de alimento para esta vida también. Cosas que la gente necesita para vivir. No es solo pan. Es lo que está diciendo el texto. El texto de Jesucristo es lo que está diciendo. Mira, en la vida hay necesidades materiales que se satisfacen con pan, pero el hombre es algo complejo. El hombre está hecho a mi imagen. El hombre tiene algo de en sí espiritual que tiene que ver con su alma. Y para alimentar eso, o mejor dicho, eso también necesita comida. Lo que alimenta esa parte interna del hombre es ¿qué cosa? La palabra. Escucha, hermano, cuántas cosas tienes con el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, aunque no lo parezca, tú eso no lo estás viendo porque eso es lo que hay en la esfera del pan físico. Si le metes pan a una persona, sí lo ves y ves que engorda y todo eso, ¿no? Y dice, ay, mira, lo estoy alimentando, mira qué bien. Esto me hace una broma de un amigo mío que su mamá, hablando de su esposo, decía, mira, cuando vino a este país estaba distrófico, me acordé de esa palabra, distrófico, y míralo cómo está gordo, ¿no? O sea, el pan de esta vida lo alimentó, y eso lo vemos, pero hay otro pan que no vemos, o digamos, hay otro crecimiento, hay otra salud, hay otra fortaleza que no tiene que ver con lo físico, que no vemos, que el ser humano necesita y que solo viene a través del evangelismo, de la predicación de la palabra. Amén. O sea, tú quieres, estamos preocupados, hay que alimentar los muertos de hambre del mundo, está bien, pero hay que alimentar también los muertos de hambre espiritual del mundo también. Amén. Porque el pan físico no va a salvar a nadie, pero el espiritual, el que descendió del cielo, esto es Cristo Jesús, ese sí va a salvar a la gente. Amén. Amén. Y por último, predicar la palabra de Dios, y esto es también importante, no por último es menos importante. Predicar la palabra de Dios te hace parte de lo que Dios está haciendo. Yo quiero estar en lo que Dios está haciendo. Cuando tú tienes ese deseo en tu corazón de predicar el evangelio, como eso es fundamentalmente lo que Dios está haciendo en la humanidad, Dios te incorpora a sus planes. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Explicación del texto. Cuando tú predicas la palabra, Dios inmediatamente se pone a tu lado y lo usa, y usa tu evangelismo, usa tu denuedo, usa tu predicación para hacer sus propósitos. Amén. Dice, hará lo que yo quiero, lo que quiere Dios, pero quien la está predicando eres tú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, predicando el evangelio, nos incorporamos al plan de Dios, nos dejamos usar por Dios. No hay cosa, hermano, no hay cosa en aquello que Dios nos use más que en predicar el evangelio. Amén. Es como si cuando nosotros estamos ahí en ese momento dispuestos a hablarle el evangelio a alguien, estamos todavía con las manos sudando, no sabemos cómo entrar, pero pedimos ayuda. El Espíritu Santo nos rodea y está allí apoyándonos y ungiéndonos para que esa palabra que vamos a hablar haga su voluntad, su propósito. Amén. A veces es para condenación, ¿sabías? Oh, sí. Nosotros somos agentes de salvación, pero somos también las evidencias de condenación. Eso está duro. Ay, no, yo no quiero condenar a nadie. No, pues sí. Cuando tú prediques el evangelio, inmediatamente eso se convierte en una evidencia. Si la persona acepta lo que dice ese texto, en los que se salvan es una maravilla, ¿verdad? Es poder de Dios. Pero en los que se pierden, ¿sabe lo que va a hacer? Exhibit A. En aquel día, cuando vengan los vivos a quererse hacer los vivos con el Señor le va a decir, mira, fulano de tal te habló y mengano de tal te lo dijo. Y aquel día pusiste el televisor y salió este predicador y no le quisiste hacer caso. Y aquel día que estuviste en cama, enfermo, que te estabas muriendo, te predicaban el evangelio, en cuanto te sanaste te fuiste y ya te olvidaste de que eso. Ahí están las evidencias. Entonces tenemos algo otra vez tremendamente maravilloso y trascendental
en nuestras manos. Pero lo importante es que predicando el Evangelio, ese fue el último punto que di, no quiero que se nos olvide, nos incorporamos al plan de Dios. Nos convertimos en la espada, que es la palabra, pero en la mano del Señor, en la mano del mejor esgrimista. Por eso hay que seguir predicando. Amén. Seguir predicando. Hace poco, con esto termino, mi cuñado está trabajando en ventas ahora. El que vino aquí predicó, él está trabajando él es de los que sale a la calle a vender, en seguros y eso, le ha ido muy bien. Pero a mí siempre me preocupa algo, como le preocupa a todo el mundo. Y no te dicen que no, y no te rechazan. Me dice, sí. Hay un tiempo en que uno se acostumbra a eso, y uno se pone, como dice en inglés, thick skin, de piel gruesa. Y ya, y tú, se hace tan normal que te rechacen, que ya tú no sufres ni lo echas tanto a ver, sino te mueves para el next, y alguien te acepta. Y yo digo, caramba, qué buen principio para el evangelismo, porque a nosotros nos rechazan una vez y ya nos da pena, y ya no queremos. No, si él te rechaza, sigue para el otro. Tú no eres un vendedor del reino de los cielos, pero eres un embajador. Eres un embajador y tú estás presentando un producto de vida a la gente. Si ese te rechaza, muévete al otro y al otro y al otro. Alguien en alguna tierra, esa semilla va a dar fruto. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.